para poder entrar en este tema. Juan, capítulo 1, versículo número 16. Cuando usted lo vea, me da un amén. ¿Ya lo vio? Muy bien, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, a poner oídos para oír lo que el Espíritu Santo hable a tu iglesia. Permite, Señor, que siempre podamos estar conscientes que todo lo que somos te lo debemos a ti, que nunca podremos jactarnos de nada de lo que hagamos, porque lo que somos te lo debemos a que tú tomaste la iniciativa. Ni siquiera, Señor, el amarte. Tú nos amaste primero, y como nos has amado primero y sembraste en nuestra vida esa semilla de amor, podemos corresponderte diciendo, Señor, que te amamos. Gracias por todo esto. Nos ponemos en tus manos. Usa mi vida para transmitir este mensaje, Señor, a tu iglesia, y permite, Padre, que salgamos edificados siempre, dando gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de ocupar su lugar. Sé que está arreciando el calor, pero bueno, no nos vamos a tardar mucho para que usted se pueda refrescar un poco después del servicio. Amén. Bueno, pues esta palabra del Señor hemos recibido de toda la plenitud que Él tiene. Sabe que Dios tiene tantas cosas para dar, pero siempre que Dios va a dar algo, tiene que hacerle como lo hizo con Noé. Dios propuso a Noé darle una extensión de vida más allá de toda la destrucción que iba a haber en la tierra, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Algunos siempre han cuestionado si lo que sucedió realmente ahí con Noé fue que era la única familia que no estaba mezclada con seres extraterrestres, pero déjeme decirle, Dios, hermano, siempre considera nuestra vida como una vida necesitada de Él. Y cuando algo da, no da porque tanto nos lo merecemos, sino porque Él es bueno. Porque Él decidió hacer algo diferente en la vida. Se dice que sus generaciones de Noé era el único que no estaba mezclado con todas esas razas que vinieron a la tierra, de seres caídos, porque en aquellos tiempos había gigantes, había los gigantes que se mezclaron con las hijas de los hombres. Entonces tuvo que ponerle un fin Dios a toda esa generación. Pero vamos a enfocarnos no solamente en cosas así como extremas fuera de este mundo, pero cosas reales de nuestra vida. Estamos aquí porque Dios le ha placido perdonarnos, limpiarnos, transformar nuestra vida, porque tiene el propósito de llevarnos a su reino para establecernos allá. Y dice que para que Él lleve a cabo esto, dice que de Él hemos recibido gracia sobre gracia. Muchas veces se piensa que la gracia es solamente al principio de la salvación. Yo he oído predicadores que dicen, la gracia es solamente cuando recibes a Jesucristo. Por gracia recibimos hasta el ministerio. Por gracia se recibe todo lo que tenemos. Si algún don, por gracia de Dios llega ese don. Porque usted puede anhelar mucho tener un don, y ese don no se activa si no está la gracia de Dios ahí para darlo. Yo he pedido dones que he querido que Dios use en mi vida, y me lo reparte en la iglesia, y eso es gracia de Dios a cada uno, para que cada uno podamos tener un valor en la participación. Eso tomamos en cuenta como cuerpo de Jesucristo. Entonces siempre Dios, es más, hasta para partir de esta tierra vamos a necesitar haber hallado gracia delante de los ojos de Dios, y nos tenga por dignos para poder entrar en su reino. Entonces yo quiero hablarle de un principio que Dios tiene en el libro de Deuteronomio, y lo preparó y lo elaboró en los tiempos de Moisés. Y es capítulo 30 de Deuteronomio, en el verso primero, y quiero que veamos algunas cosas que vienen aquí, que nos van a ayudar para que siempre nos mantengamos siempre bien ubicados. Hay cosas que Dios nos las da por gracia, y hay cosas que Él espera que nosotros podamos aprovecharlas y desenvolvernos en ello. Y para esto dice así, en el Deuteronomio 31, dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, dice, la bendición, pero luego también le dijo al pueblo de Israel, y la maldición
Dice que he puesto delante de ti y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Dios le dio al pueblo de Israel, hermanos, su palabra y le dio una bendición en ella. También en la iglesia Dios nos ha dado su palabra y una gran bendición en ella. Pero dice que al pueblo de Israel también Dios le tocó entregarle maldición. Y entonces tuvieron que ser vendidos a muchos pueblos y a muchos reinos, pero porque tenía algo que hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban abriendo puertas a la maldición. Por ir a otros pueblos y contaminarse con sus adoraciones de sus dioses falsos y traerlas y quererlas meter en el lugar donde el Señor solamente le corresponde estar, en la fe. Y entonces los tuvo que entregar a las naciones, a donde fueran y experimentaran lo que era adorar a otros dioses sin la presencia de Dios. Estuvo terrible. Pero dice que esto le sucedió y dice en el verso 2, y vuelvas al Señor tu Dios, y tú y tus hijos, y obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Le dijo al pueblo de Israel, mira, ustedes van a ir a parar a un pueblo de cautividad, pero van a estar solamente por un tiempo ahí, pero va a llegar el momento en que se va a cumplir la sentencia de aquel mal, de aquella maldición, pero para que se den cuenta qué es servirle a Dios y qué es servirle a los demonios, porque los otros dioses son ángeles caídos. Hoy en día nosotros escuchamos de muchas religiones y déjenme decirles, su base está cimentada en los demonios. Y nosotros tenemos que siempre estar bien claros que cuando se tocan esa clase de puertas, llegan maldiciones. Y no que Dios, hermano, las mande, sino que dan derechos. Hay derechos que a veces uno mismo provoca que vengan represalias, y entonces ellos fueron y abrieron esas puertas, y entonces el Señor no le quedó otra más que decir, ni modo, les va a llegar la maldición y van a tener que soportarla por todo el tiempo que estén esparcidos y desterrados entre las naciones. Pero si estando allá se arrepienten y se vuelven y buscan al Señor y dice toda la familia, en el verso 2 dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que te ordeno hoy. Mire, entonces Dios espera para Él da una gracia sobre otra gracia. Él les dio al principio la gracia de haber sido hallados, favorecidos cuando están en Egipto, y les dio la oportunidad de salir, mandó a Moisés, pero después dice, cuando se hayan esparcido, con otra gracia, gracia sobre gracia, los haré volver. Pero tiene sus requisitos. Y dice, con que se vuelvan de todo corazón al Señor, pero con toda la casa. Oiga, qué tremendo, pero pues nosotros podemos decir, bueno, mientras nuestros hijos están pequeños los podemos traer a la iglesia, pero no como el anuncio que pusieron allí en el Facebook, ¿verdad? De una mamá que lo está agarrando la oreja y lo está metiendo a la iglesia. Así no, sino conquistándole su corazón, haciendo lo que se enamore del Señor, que pueda disfrutar la presencia de Dios, porque este asunto es de disfrutarse, no tanto de cumplir con una ordenanza, porque el Señor dice, quiero tu corazón. Entonces, dice el Señor tu Dios, te hará volver de la cautividad. ¿Cuándo? Cuando me hayas mostrado que estás dispuesto a querer volver. Entonces Dios, hermano, siempre tiene nuevas oportunidades para el que quiere enmendar el camino. Pero no va a agarrar y va a enmendar a la fuerza a nadie, porque es un Dios que tiene respeto de la voluntad del hombre. Quiere ver Dios si nosotros nos decidimos por Él o si queremos seguir el camino de los que cayeron. Y nosotros, como no queremos seguir el camino, nos cayeron, pero a veces ponen trampas. Y en esas trampas les llegan a la gente cuando está joven y le dicen, mira, ¿para qué tanto estar yendo a una iglesia si el mundo ofrece tantas cosas bonitas? Pues son trampas en las que cuando ahí queda uno atrapado, porque en una trampa cuando se pone para cazar alguna, ahora sí que para traer alguna casa, no crea que es algo fácil, se la ponen atractiva, pero es dolorosa, porque cuando alguien cae en una trampa como las que les ponen a uno a los coyotes, son unas trampas de unos ciervos que se hacen así y están ahí llorando y llorando, ya no pueden caminar hasta que viene alguien a quitarlas, pero pues a veces está tan peligroso tocar la situación porque reaccionan con violencia. Yo me recuerdo hace muchos años en Tijuana yo vivía y había una perrita así, de esa cruzada con de la calle,
No era de raza fina, pero era una perrita. Y entonces siempre llegaba y era muy dócil, y yo siempre llegaba y le acariciaba la cabeza y le hacía las orejitas para atrás y ya, ahí andaba. Pues un día oí que estaba metida por el calor del día debajo de un carro. Entonces estaba dormida, entonces llegó alguien, se subió al carro y le dio y le apachurró una patita. Y entonces estaba llore y llore y se estaba queje. Y pues yo quería hacer algo, pero no podía hacer mucho porque no sabía cómo tratar eso y estaba de chico de edad yo. Entonces me le acerqué y en cuanto le quise decir ya, ¡pum!, que tira el mordidón, ¿verdad? Ella no me estaba atacando porque fuera enemistad conmigo, sino porque estaba herida y tenía miedo de que la lastimara. Muchas veces así somos las personas. Alguien nos ha herido y la primera reacción que tiene uno es violencia para defenderse, no dejar que el daño vuelva nuevamente a afectar. Y entonces el Señor siempre tiene una oportunidad de sanar, de restaurar, pero se tiene uno que dejar. Porque si uno no se deja, ¿cómo se le atiende? Yo por más que hubiera podido quererse algo, pues animalito, no lo pude hacer, más que quería como consolarle, pero ella no necesitaba consolación, necesitaba quitarse el dolor. No sabía ni orar, sino que sea al menos le hubiera arrepentido el dolor. Pero no sabía ni eso yo. Entonces, el Señor muchas veces estuvo tratando con su pueblo, diciéndole quién es Dios, que no se podrá tener a Dios por delante, otros dioses delante de él no se podía tener. ¿Por qué? Porque sabía que iban a venir daños terribles. Y nosotros, la iglesia, hoy tenemos que saber eso. Que este asunto no es de darse una paseadita al mundo y disfrutar un tiempo, porque cuando regrese uno, va a regresar uno con heridas, va a regresar uno en condiciones terribles. Y Dios siempre tiene la salida, que es una segunda gracia. ¿Cuántos han experimentado la primera gracia de Dios? ¡Aleluya! Pero ¿saben una cosa? A veces necesitamos experimentar la segunda gracia. Yo la experimenté, ya la experimenté yo, y también experimenté lo que la Escritura dice aquí más adelantito. Pero antes de llegar ahí, quiero en este verso 3 dice: entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí el Señor te hará volver. Haga de cuenta cómo va a ser el arrebatamiento. Hacerlo volver. Pero ¿sabe una cosa? Para ser consolado. Dios siempre tendrá consolación para su pueblo. Él es el Espíritu Consolador y Él consuela a quien se deje consolar, pero no forza a nadie. Yo muchas veces he querido manejar estas cosas por la fuerza, y sabe que por la fuerza dicen que ni los zapatos entran. Entonces uno tiene que ser considerado, más que todo esperar el momento a que a nadie se le force a hacer lo que no quiere hacer. Hay gente que debería estar aquí y a mí me dan ganas de ir por ellos y traerlos y decirles hasta cuándo va a dejar venir a la iglesia, pero no puedo hacerlo, no los puedo forzar. Lo que sí puedo hacer es orar por ellos y pedirle al Señor que les abra su corazón para que les ponga el querer como el hacer. Pero eso no lo podemos cambiar. Yo no soy el Espíritu Santo, usted y yo, aunque tenemos el Espíritu Santo, no somos el Espíritu Santo, y no podemos hacer más que interceder, orar para que Dios conquiste el corazón y los atraiga, y cuando vengan lo disfruten. Dios no forzó a su pueblo. Ellos fueron a parar entre las naciones desterrados. ¿Por qué? Porque quisieron abrir esas puertas donde había maldición, y entonces Dios los tuvo que entregar ahí, porque ahí era donde querían estar. Dios nos va a entregar donde queremos estar. Si queremos estar en su reino, en su mesa, con la silla que tiene su nombre y la corona que está ahí para tomarla, ahí nos está esperando. ¡Aleluya! Pero a nadie lo va a meter a las fuerzas. Tenemos que entrar en su manera como Él lo tiene estipulado. Entonces dice aquí en el verso 4, en el verso número 5: y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. ¿A cuántos de aquí les gustaría estar más abundados que lo que recibieron en su familia? Ay, especialmente los que han batallado. El día que yo crezca, yo quiero que las mujercitas no se van a querer tener un esposo que sea bien trabajador y que le vaya siempre bien. Porque no quieren pasar las escaseces que pasaron en la vida
familiar con papá y mamá. Pues déjeme decirle que cada etapa de esas va uno buscando prosperar. ¿Por qué cree que hemos venido a parar esta nación? ¿Para estar estancados en lo mismo? No, para prosperar, para ser multiplicados, pues hay algo mejor que venir a esta nación, es venir a Cristo. Cuando uno viene al Señor, Dios está dispuesto a prosperarlo. Pero tiene uno que saber que en el mundo va a haber aflicción, pero en Dios, digo, ¿cómo le hago yo para hacer que este pueblo que viene aquí ya no se quiera ir? Entonces dice el Señor, los voy a prosperar. Y los voy a prosperar, los voy a bendecir. Y les voy a dar una multiplicación más que a sus propios padres. Así que cierre tantito sus ojos y piense una cosa, piense algo. ¿Está usted más prosperado ahora que cuando vivía en la casa de sus padres? Si está más prosperado, es que Dios está conquistando su corazón. Y con el deseo de tenerlos cerquitas. Pues tiene que comprender una cosa, que no son sus padres, sino que es el Señor. Es el Señor el que te ha prosperado. Es Dios que te ha traído a esta nación. Pero es Dios que te trajo a esta nación para que conocieras su palabra. Y para que al conocer su palabra pudieras prosperar. La prosperidad no es solamente economía. La prosperidad es prosperidad en el alma. Estar contento con lo que tenemos. Está llamando la bendición por todos lados, en tu entrada, en tu salida, en tus estudios, en tu trabajo, en el trato con las personas, prosperar, mejorar, tener mejor un trato. Para eso hicimos el matrimonial, para que pueda haber una mejor relación entre esposo y esposa, para que los hijos prosperen. Porque si papá y mamá están bien, en unidad, en armonía, en gozo, en dicha, los hijos van a estar felices. ¿Por qué? Porque ellos son el fruto del matrimonio. Pero bueno, entonces vamos a continuar con esto. En el verso 6 dice así: además el Señor, tu Dios, hará algo, te circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de ¿qué? De que vivas. Para poder vivir, Dios tiene que hacer algo en el corazón. Tiene que arrancar las cosas que estorban para que ese corazón esté apegado con Dios. Pero no lo va a hacer si la persona no se quiere dejar. Pero si la persona se acerca con Dios y le dice: Señor, sí, yo quiero estar aquí, va a decir: bueno, vamos a tener que hacer algo para que ya no te dé por irte. Circuncisión de corazón. A quitar lo que tanto está pegado ahí que no le pertenece. Ay, porque hay gente que trae pegado en el corazón un dolor y sacan canciones. Se me ha pegado en el corazón. Ay, ¿para qué quiere uno de esa clase de mugres? Mejor que se le quede lo que Dios da. Que se le quede su palabra, que se le quede por ahí uno que otro salmo. Que cuando lo necesite lo pueda confesar, lo pueda sacar de cualquier circunstancia que se encuentre. Conocí una hermana, ya una señora ya grande, y me dice: mire, pastor, me dice, un día me atropelló un carro y me aventó por allá y sentí que me quebraron los huesos. Pero cuando iba volando en la trayectoria de la caída, le dije: ¡ay, Señor Jehová! Y me agarraron, me llevaron al doctor, ni un hueso quebrado. ¡Ah, su nombre! ¿Qué se le pegó? La palabra de Dios. Pero también el enemigo quiere pegar sus mañas. ¿Y para qué cree? ¿Cómo cree que él va a hacer para que uno le pueda dar chance? Porque si hemos venido, hermanos, maltratados y hemos llegado a Cristo porque nos consuelen, ¿qué cree que él va a hacer para que alguien vuelva atrás? Va a utilizar sus sutilezas, va a utilizar sus estrategias. Algunos hermanos los va a llamar para que a escondidas vayan a ver algo. ¿Pero por qué ir a hacerlo a escondidas? Porque sabe bien que si lo descubren va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque es un hijo, porque es una hija de Dios. Él va a hacer lo posible para poner trampas para que la gente caiga. Por ejemplo, a los niños les pone trampas con festividades que son bonitas para los ojos de los niños, pero que detrás de eso son trampas donde los niños quedan cautivados por una fascinación. Le voy a poner un ejemplo, al cabo ya pasó y no le va a doler porque ahorita ya no lo tiene que celebrar. Pero Easter Sunday,
¿Qué tienen que ver los huevitos ahí con los conejos? Lo hemos platicado. ¿Qué tienen que ver? Los conejos no ponen huevos. Entonces, ¿dónde sacan los huevos? De los pollitos, hermano. No son huevos de pollo, son huevos de serpiente, dice Isaías. ¿Y qué es lo que hace? Los fascina y les pone colores bonitos. Y ahí van los niños a buscarlos y traen la mentalidad, pero cuando menos se acuerda se les hace un hábito, una costumbre, y después no la sueltan por nada del mundo. Aunque sepan que son de serpiente, dicen, son malicias del pastor. No, lea el libro de Isaías y va a ver que son realidades, que muchas veces el pueblo de Israel fue cautivo. Cuando estaban en Egipto, allá había esa clase de huevos de serpientes. Véanlo en la historia, véanlo en los escritos, y va a ver que ahí tenían huevos y con una serpiente enredada. Cuando lo quebraban, era una festividad de esas. Y se ha metido tan sutilmente utilizando, hermano, un memorial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para meter esa clase de contaminación, pero se lo pone tan bonito en los niños, en los papás, y dicen, vamos a llevar a la bebita a que recoja los huevitos de Easter, ya con sus orejas de conejo, y van bien contentos a buscarlos. Pero cuando menos se acuerda, se les metió una costumbre que nada tiene que ver, que lo va a apartar de la fe en la resurrección de Jesucristo. Si no se aclaran estas cosas. Ahora, ese es solamente un ejemplo, pero el pueblo de Israel cayó muchas veces en las trampas de ir con los dioses extraños y a celebrar cultos paganos. Y creían, no, pero es que está bonito, está adornado, esto y lo otro. A final de cuentas, dijo el Señor, están abriendo puertas por donde entran maldiciones. Y van a ser llevados al cautiverio. Pero si estando allá se dan cuenta del sufrimiento y quieren volver conmigo, entonces me lo tienen que mostrar. ¿Cómo? Se van a tener que dejar circuncidar el corazón. Ay, hermano, ¿por qué el corazón? Porque hay cosas que están pegadas ahí que no corresponden, que son estorbos verdaderos. Entonces el pueblo de Israel padeció mucho de ello. Ahora la iglesia no tenemos por qué seguir padeciendo eso. Nosotros que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de amor en amor. Pedro entendió que el Señor le dio una nueva oportunidad y le hizo una pregunta: ¿me amas? Sí. ¿Me amas más que esto? Sí. ¿Me amas? 3 veces, 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. A Dios no solamente se le va a amar con el puro espíritu, se le tiene que demostrar amor gobernando las emociones del alma y sometiendo las actitudes o los apetitos del cuerpo. Entonces nos dice el Señor, yo lo que quiero es que me muestres tu corazón verdadero, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice en el verso número 7, el Señor tu Dios te pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores y que te persiguieron. Las personas que te... Mira, hermano, ahorita se acaba de armar una tremenda trifulca por allá con lo de Siria, y están los bombazos, y están la guerra, y se está metiendo Rusia, y que se quiere quitar, y que le quiere poner un alto a Estados Unidos, y que se van a aliar otros países, y cuando menos cuenta, la suma de los enemigos son multitudes. Pero como usted y yo que conocemos la Biblia, sabemos que Dios no gana con multitudes, sino con su espíritu. Él agarró un Gedeón y con 300 le pegó en la torre 1,000,000. Gloria a Dios. Déjeme decirle, eso no es algo que nos debe a nosotros amedrentar, pero sí nos debe acercar con Dios más. ¿Por qué? Porque los días se están poniendo difíciles. Y entre que si es el tiempo del fin de Damasco, no es el tiempo del fin de Damasco, a nosotros, ¿qué es lo de Damasco? A nosotros los que nos interesa es la cercanía con el Señor. Porque a la hora que el Señor venga, que nos vayamos con Él, a su nombre. Entonces dice que el Señor está dispuesto a poner todas esas maldiciones que venían contra su pueblo, a regresárselas a sus perseguidores. ¿Qué es lo que va a suceder cuando empiecen a atacar a Israel? Dice que la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero no volverá a ser destruida, sino que entonces saldrá el Señor y peleará contra las naciones como salió en el día de la batalla. Entonces posará sus pies en el monte de los olivos y hará un grande valle, como en el valle de Josafat. Y entonces el Señor será uno su nombre, y serán derribados todos aquellos que peleen contra Israel, porque estarán en rebelión contra Dios. Y ahí, hermano, van naciones
Y entonces yo le digo, ¿verdad? El Señor está dispuesto a pelear por los que se dejan circuncidar el corazón. ¿Se dejaría usted circuncidar su corazón? Pues tiene que ser con Dios. Y se le tiene que demostrar. Usted y yo tenemos que dejarnos. Y nos tenemos que prestar para que Dios haga lo que Él en su plan eterno tenía trazado para que usted y yo podamos participar. Pero entonces dice aquí, en el verso número 9, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu ganado. Cuando está diciendo en el fruto de tu vientre, no solamente está refiriendo a los hijos, sino también a buena salud. Ay, ¿quién quiere tener agruras ya? Nadie, ¿verdad? Al contrario, se busca por ahí un TAMS o algo para que quitarse las agruras. Déjeme decirle, enfermedades terribles como las que escuchamos cuando estamos orando por personas con cáncer, el Señor está dispuesto a prosperar abundantemente a su pueblo. A verlo un pueblo sano, hermano, que ya no tenga que andar yendo al dentista a Tijuana, que ya no tenga que ir, hermano, a que le anden sobando los pies, que ya no vaya con el sobador, que ya no vaya, ni modo, Martín, te vas a quedar sin trabajo en esa área. Pero si el Señor va a ser tu sanador, vale la pena. Dice, yo con tal de amor al Señor hasta le entrego esa gracia, pero con tal de que todos estén sanos, ya no tenga que hacer el trabajo que lo haga el Señor. Un día yo andaba con un cansancio extremo pues, por no agarrar vacaciones casi y estar siempre ocupado en las cosas, de vacaciones para descansar, porque a veces uno se va de vacaciones y sale más cansado que cuando regresa a trabajar, ¿verdad? Llega uno con ganas de decir, y ahora ya estoy a trabajar y ya no quiere volver al trabajo. Pero yo andaba así, ¿verdad? Y entonces un hermano me dice, yo le puedo dar un masaje. Apenas me puso la mano, ya estaba roncando yo. La bendición del Señor en sus manos me estaba trayendo un descanso tremendo. Y qué rico se siente descansar así, pero qué rico se siente mejor nunca enfermarse. Queremos nosotros la sanidad del Señor, mejor la buena salud de Dios, para que no llegue la enfermedad. Dios tiene, mire, dice el Señor, te hará prosperar abundantemente en la obra de tus manos, gloria a Dios. Pero luego dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien. Si el Señor se deleita de nuestra vida, nos va a traer todo esto. Un negocio que pongas tu mano prosperará. Ay, hermano, emprendes algo y Dios lo prospera. Pero qué tremendo que llega uno y ponga la mano y como que le queda una maldición al negocio. Esas cosas pasan. A mí me han pedido que vaya a orar por personas que son propietarios de negocios y porque se están viendo en ruinas, pero si Dios prosperó la obra de sus manos, ¿por qué no está prosperando? ¿Por qué se necesita que se vaya ahí a orar? ¿Por qué se requiere que vaya uno a romper maldiciones y a bendecir y a ungir? En una que fuimos una vez, me acuerdo que fuimos Enrique, Marta y yo, y entonces estábamos orando por un negocio que se había abierto y muy bonito, muy buena localidad, de lo mejor, el mejor equipo que se puede para su alcance, lo que estaba ahí. Y entonces resulta que al estar orando, Enrique veía que había una fila de demonios, que la gente que venía a comprar el changarrito les decían que por acá a la vuelta, y allá estaba esta vaca, para quitarle todo el negocio. Y entonces el negocio escondido, el que tenía más gente, y el que estaba allá en la luz, se le iba a la gente para allá. Y era tan de buena calidad como el de allá, y hasta mejor, se le puede decir. Entonces se tuvo que llegar a quitar la maldición y a bendecir y a orar. Y le voy a decir una cosa, a veces una cosa no funciona porque alguien trae maldición. Y ahí está, alguien que estaba ahí causando que eso estuviera perturbando la unidad y la paz, hasta que Dios lo evidencia. O si no se da cuenta nunca, ahí lo tiene. Y en vez de que cada que tocara el negocio y prosperara, toca el negocio y se hundía. Tremendo. Pero como
como Dios nos ha traído para ser bendecidos. Por eso Dios quiere circuncidar el corazón, para que no haya por donde se puede infiltrar una maldición del enemigo y estarnos causando tanto estrago. Ahora eso lo tenemos que estar alertas en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier cosa. ¿Para qué? Para que prospere todo. Una señora me dijo a mí, me dice, oiga, don Eduardo, le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame, a ver qué le puedo ayudar. Yo sé que usted lee la Biblia y sé que usted enseña. Y mire, dice, yo quisiera preguntarle algo. Dígame, ¿qué le puedo servir? Me dice, mire, yo en tiempo atrás, mi esposo y yo teníamos un negocio que nos iba muy bien en todo. Todo nos salía bien con el negocio. Y ahí había para casa, para carro, para seguranza, para todos los gustos que quisiéramos darnos, nos alcanzaba el negocio. Pero de repente todo se empezó a venir abajo. Y ya no había ni para con trabajos para pagar la renta de la casa, y al rato tuvieron que vender la casa, y del carro tuvieron que perder el carro porque no tenían para los pagos del carro, y ahora ya nomás estaba el negocio ya para cerrarse. Y mire en qué condición venimos acá, que encima me cayó un cáncer. Y me dice, ¿por qué cree que pasan esas cosas? ¿Será que Dios ya no nos quiere? Le digo, yo no creo que Dios no lo quiera, si nos amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Entonces dice, ¿por qué me pasan tantas cosas tan terribles? Entonces le dije, yo le pregunté al Señor, dije, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Verdad? Yo qué sé, ni cómo viven, ni quiénes son, ni cómo está la cosa. Le dije, oiga, ¿y cuando usted tenía su negocio, usted tenía empleados? Sí, me dice. Y hasta sin empleados nos quedamos. Y de los empleados que estaban ahí con usted, algunos se fue enojado. Ay, una señora se fue bien enojada y me dijo, te vas a acordar toda tu vida de mí. Ahí está la maldición. De ahí provino la maldición. Pero le tengo buena noticia, se puede romper. Pero en eso sale el esposo y le dice, ¿qué andas haciendo ahí con este señor? Vente para acá. Y ya no recibió la bendición. Santo su nombre. ¿Por qué? Porque la gente tiene, hermano, a veces como una vacuna no antirrábica, sino antife, para que no les dé la fe. Digo antirrábica porque es para que no les dé la rabia, ¿verdad? Pues es antife, como de anticristo. Los vacunan con eso. Y al rato la gente, hermano, padeciendo y padeciendo, nada se le puede ayudar. ¿Por qué? Porque tienen su vacunota antife del anticristo. Oiga, no cabe duda que Dios no forza a nadie, el que quiere. Por eso dice, para que todo aquel que cree, y los que no creen, pues no hay, para ellos no hay salvación. Es para el que cree y el que se humilla. Entonces el Señor, hermano, está dispuesto a deleitarse en tu bien y en mi bien. Pues si nos dejamos circuncidar con Dios. Y entonces dice el Señor, si tantito te dejas, ahí te vas a experimentar mi segunda gracia. Gracia sobre gracia. Nos va llevando de gloria en gloria. Pero es que una persona, para que reciba la primera gracia, se tiene que humillar delante de Dios. Y para la segunda gracia, también. Y para la tercera también, y cuantas veces sea necesario. Y para irnos con el Señor también. Por eso, mire, siempre que yo clamo al Señor para que el día que venga, yo le hago como le hizo a aquel que estaba allá junto a la cruz. Le digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se lo dijo a todo corazón. Y hasta lo estaba defendiendo. Tú porque estás así, porque no lo merecemos tú y yo. Pero el que mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, no se le olvide eso. Cada vez que ve que el día se acerca, y Señor, acuérdate de mí el día que vengas en tu reino. Porque esas palabras fueron poderosas cuando van acompañadas de humillación y de fe. Porque sé que vienes en tu reino, Señor. Acuérdate de mí. No te olvides de mí, sino tantos cristianos que te salvan. No te vas a olvidar de aquí, de Adular. A su nombre. Estamos tan escondidos aquí que un hermano vino y me dijo, ¿por qué estás tan escondido tú en este lugar? Le digo, es que David se fue a esconder allá donde nadie lo podía encontrar.
en un lugar que se llamó Adulán. ¿Y por qué no sales ahí y yo le iba a decir, por 5 poderosas razones. Que está bien cara la renta. No, Dios va a poner donde haya que ir. Pero ¿sabe una cosa? Lo más importante es que podamos mantenernos con el respeto y el amor a Dios. Si tú estás ahorita aquí aguantando calor, es porque amas la palabra de Dios. Amas su presencia. Y dice aquí en el verso 10, si obedeces al Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de esta ley, si tú te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda... Ay, hermano, es que aquí en el alma, se dice que el alma está en la sangre, porque de ahí, hermano, se pone uno bien o se pone uno mal. Dios lo dijo en su palabra. Pero en el alma a veces hay enfermedades en el alma que afectan la sangre. De repente alta presión de la sangre, de repente baja presión, de repente azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque las emociones están todas así, revolucionadas y todas desencontradas. Y necesitamos dejar que Dios empiece a trabajar hasta el alma. Y en el alma ahí están las emociones. Y en esas emociones es donde tenemos que a veces hacer cosas que no nos gusten hacer. Ir a dar la cara a quien no nos quiere ni ver. Qué difícil es pararse delante de alguien y tú sabes que le caes mal y le tienes que ir a dar una palabra. A mí me trabajan eso cada rato en mi trabajo. A ver, Eduardo, por favor, vaya al apartamento número tal. Y yo digo, me acaban de hacer una mala cara, pero no le puedo decir eso a mis superiores. Tengo que ir con buena cara. Y decir, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su día? ¿Qué puedo hacer para que esté mejor? Y aquellos con ganas me miran con ojos de escopeta, ¿no? Y tengo que poner buena cara, así, aunque sea de conejo asustado, pero tengo que poner buena cara. Porque si me pongo pesado, puedo perder mi trabajo. Pero debería ser ese motivo secundario. Porque si me pongo pesado, puedo perder mi trabajo aquí. Porque es con Dios. Es con Dios con el que tengo que poner buena cara delante de mis adversarios. Y no alegrarme cuando estén padeciendo, sino tratar de ayudarlos. Pues es difícil ayudar al que te aborrece. Pero cosa fácil al que te ama. Pero al que te aborrece, santo. ¿Cómo se sentiría usted que le dijera, vaya a saludar a aquella persona que le dijo que lo odia? ¿Usted iría? No, ninguno, ¿verdad? Es que no es nada fácil, pero Jesús lo hizo. Fue con los que lo odiaban. Nomás eso sí, gotas de sangre iban saliendo de él, ¿verdad? Iba sudando sangre. Porque sabía que una vez que caía en sus manos le iban a hacer trizas. Pero tú, ¿qué hacer? Y nosotros llegar al punto de derramar sangre. No hemos llegado a la obediencia, a punto de derramar sangre. Eso es obedecer a Dios, aún cuando sabe que uno le ve como en feria. Jesús te la derramó. Pero bueno, entonces quiero decirle que el Señor tiene preparado un espíritu para aquellos que están dispuestos a ir más allá de su sufrimiento, de su negación a sí mismo y de su rendimiento a Dios. Dice en Zacarías capítulo 12 y verso 10. Dice, este verso está precioso. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Dice, derramaré. ¿Se acuerda de cosas que Dios ha derramado? Por ejemplo, Dios te derramó a ti. ¿No te acuerdas, verdad? Pero dice Jeremías, no me vertiste como leche y como queso me bajaste y me vestiste de carne y de huesos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ahí le está diciendo cómo se formó el hombre: espíritu, alma y cuerpo. Me derramaste como agua o como leche. Eso es el espíritu. Y luego dice, y me cuajaste como queso. Ahí es donde entra el alma. Porque el alma llega cuando ya bajó el espíritu. Y entonces dice, y me entretejiste con carne y huesos. Ese es el cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Hay quienes dicen, no, el alma y el espíritu es lo mismo. Jeremías dice que no. Y yo le tengo que creer.
a lo que está escrito en la palabra. Entonces dice, derramaré espíritu de gracia. Oiga, ¿por qué a veces se mira como que algo están derramando? Me está diciendo Marta, estamos viendo el video de ayer. Y dice, mira, qué raro, dice, este teléfono, pues no chafa, agarra bien clarito los colores, pero se veía así como que si estaba nublado allá adentro. Dice, mira, y mira esta otra foto, adentro de la iglesia donde había menos luz y en este lugar, y aquí se ve como que está todo así como si hubiera una neblina que se metió. Aleluya. La presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando está la presencia de Dios, llega eso. ¿Por qué? ¿Por qué se compara con agua, con aceite, con una neblina? ¿Por qué? Porque dice que era una nube la que visitaba al pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Pero aquí dice, derramaré espíritu de gracia. Dígale usted, derrámala aquí, Señor. Aquí conmigo. Y puede decir, solamente la derramo sobre los que están dispuestos a dejarse de circuncidar el corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos? Ay, ahorita levantamos hasta las 2 manos y con los 10 dedos. Así le dicen a los niños, ¿quién quiere un dulce porque se portó bien? Y le hace, yo. Y otros más abusados dicen, yo. Y otros más, yo. Dice, que agarra toda la mano, el puño. Cuando decimos, ¿quién quiere espíritu de gracia? Todos levantan hasta no estamos los pies porque pues así no se da, ¿verdad? Pero a manos llenas queremos la presencia de Dios. Y el Señor dice, sí, hay para todos. Y dice, pero no solamente daré espíritu de gracia, sino también de súplica. Y la súplica, pusieron una página ahí en Facebook, pusieron ahí, así se ponen los conciertos de música cristiana. Uy, hermanos, cerros llenos y gente alabando y esto y lo otro. Y así se ponen las reuniones de oración. Y la iglesia sola con uno nomás ahí orando. Oye, como que algo falta, balance. Otro día le dije, ¿cuántos vinieron a orar? Nomás estaba yo, santos, ¿no? Entonces era verdad lo que pusieron en Facebook. Hay iglesias, hermano, que solamente les gusta el júbilo. Me acuerdo cuando quitamos un poquito de júbilo y pusimos pura adoración en los servicios viernes, cada día más asientos vacíos había. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué anda buscando Dios? ¿Alabadores o adoradores? ¿Y dónde se hacen los adoradores? En la adoración, de rodillas, clamando, suplicando, agradeciendo. Pero alabadores son un montón. Mire, el pueblo de Israel, ellos son judíos alabadores. O nosotros no somos levitas. Por favor, entiendan esto. La iglesia cristiana no hay levitas. Hay adoradores en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que se ha familiarizado con el término, que eran los que se encargaban de la música, y entonces un verdadero levita. Yo digo, no, si no estamos judizando a la iglesia, somos cristianos, somos los llamados de afuera y venimos para ser adoradores verdaderos. Hay que si usted le echan un piropo por ahí, o hermano, usted es levita. No, yo soy adorador. Aleluya. Marcos Witt entendió eso cuando empezó con sus canciones. Yo quiero ser un adorador. Empezó bien ubicado en eso. Pues ya después oí que todos eran levitas. Pues los levitas nomás tocan dentro del templo, no andan nada haciendo conciertos allá afuera. Entonces como que no va mucho eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es, decía un hermano, por el mismo precio. Dios tiene preparado siempre una oportunidad para el que un día perdió. Amén. Tenía un lugar preparado para Pedro y tiene un lugar preparado para toda aquella persona que en un momento determinado se haya encontrado alejado de Dios. ¿Por qué? Porque hay trampas, porque hay necesidad de ser más entregado de corazón con Dios y porque se necesita que no solamente sea de los labios para afuera, sino que sea, hermano,
algo que uno le muestre verdadero amor a Dios. Dios no pide mucho más que amor. Y como el amor todo lo soporta, aunque esté haciendo calor, aunque esté haciendo frío, aunque me hayan hecho una mala cara, aunque no me guste lo que está sucediendo, es el asunto con Dios. Y entonces cuando uno dice, no, Señor, aquí contigo hasta el fin del mundo, ¿cuántos están dispuestos a decir, Señor, hasta que regreses en tu reino? Persevera hasta el fin. Gloria a Dios que no cerraron la puerta, porque el arca se cerró. Y cuando se cerró Moisés, decía alguien, ¿verdad? Llegó su abuelita, Moisés, ábreme. No, abuelita, se cerró la puerta. Pero soy tu abuelita. Sí, pero yo no tengo la llave. Se la llevaron al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie, por emociones, ni por familia, ni por nada, va a entrar sino quien haya experimentado la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se experimenta cuando dice el Señor, he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el día de tu perdón. Y el que pueda recibirlo y se pueda humillar, entra. No es mucho lo que Dios pide, ¿verdad? Nomás verdaderos con Él. Para eso Dios tiene su segunda gracia. A mí me habían dicho que nada más una. Y el día que la hagas, hasta ahí llegaste. Y entonces el día que la hice, hasta ahí llegué. Pero luego supe que había una segunda gracia. Y entonces dije, entonces hay una nueva oportunidad. Sí. Ay, esa hermana que estoy así como hambriento de traerles y ponerles el video ahí. De una hermana que ella en un accidente se mató. Momentáneamente, así a la hora de bajarse el autobús, se dio un golpe y se mató. Y entonces se empezó a elevar. Y se empezó a elevar. Y veía su cuerpo y veía a la gente y dice, ya me morí. Y no lo podía creer que ya se había muerto. Y se empezó a elevar, pero entró en unas oscuridades. Y en la oscuridad se la estaban llevando, la estaban esperando unos demonios. Y entonces cuando la empezaron a agarrar, le arrancaban así de su cuerpo partes. De su cuerpo, su alma, porque tenemos tres cuerpos. El del espíritu, el del alma y el del cuerpo. Y entonces cuando lo estaban destazando ahí, y la estaban queriendo jalar allá donde estaba el gran abismo, el infierno pues. Entonces le empezó a rezar a todos los santos que conocía y no le funcionaba ni uno. Y entonces le empezó a clamar a Jesús. Se aventó un Padre Nuestro y no funcionó. Pero cuando clamó a Jesús, los demonios ¡pum!, se esparcieron. Y entonces llegó Jesús. Y entonces le dijo, ¿por qué me quieren llevar esos demonios? Y le dijo, porque tú tienes otros dioses antes que yo. Tú amas más a mi madre que a mí. Y la Biblia dice que ante mí se doblará toda rodilla, porque ella no es salvadora, salvador soy yo. El Señor Jesús ubicándola acerca de la Virgen María. Gloria a Dios. Amén. Y entonces se le quedó y le dijo, no Señor, pero te voy a seguir a ti. Es que tú lo que necesitas es darte cuenta de tu pecado. Pues yo no le hago mal a nadie. Así como siempre se oye, no tomo, no fumo, no me emborracho, no, todo no. Y el Señor le mostró una escena de su vida cuando estaba jovencita, a los 10 años. Cómo se le puso majadera a su mamá mintiéndole. Y le dijo, esto cosas fáciles en la tierra, pero en el reino de los cielos verdaderos problemas son, como para ir a ese lugar. Santo. Y uno que fue niño y se puso uno rebelde con los papás, hay que pedir perdón de eso. Entonces le dijo, te tienes que bautizarle. Ay, eso le sonaba buenas noticias de que le iban a dejar volver a vivir. Y entonces regresó para bautizarse. Y quiero que le anuncies a la gente que pronto estoy de regreso y empiecen a hablar a la gente de que vengo por ustedes. Los días son peligrosos, acaba de pasar. Y entonces por eso estoy aquí, anunciando la misericordia de Dios. Me perdonó, me dio vida, volví a la... Y dice que cuando regresó, todavía había pasado una hora de muerte. Y ya había pasado todo eso. Ya la habían llevado por el túnel ese donde los demonios la querían echar. Y llegó Jesús, esparció los demonios y le dio una oportunidad de vida. Ay, hermano. No es que les quiera meter a la gente temor, pero hasta a mí me dio temorcito. Tenemos un Dios santo.
Y el Señor, hermano, nos guarde y nos mantenga, pero tiene una segunda gracia para el que la ha desaprovechado. Es que se encuentra por ahí alguien que se alejó de Dios y que se volvió a las andadas con los dioses y con los ídolos y los demonios, y le dice, pero si te arrepientes de tu corazón y te puedes perdonar, sí hay oportunidad de volverse a Dios. Aunque la Biblia dice que ya no queda sacrificio alguno por el pecado, al que gustó el don del celestial y a conciencia misma fue a buscar a los demonios. No, parece ya no queda, pero cuando cayeron en una trampa, diferente cosa es. ¿Se acuerda que en la ley del Antiguo Testamento había una ley que decía que si una mujer era sorprendida en el campo por alguien que la abusara, y ella por dar gritos y nadie venía en su auxilio, ella no era responsable de su pecado? Pero si cuando le pasaba eso se quedaba callada porque estaba contenta con lo que estaba pasando, entonces sí. Oiga, y también otra ley que dice que si alguna persona planeaba algo para matar a alguien, o si de repente se le zafó el hacha y pum, le pegó a alguien y lo mató, no, es delito, pero no cuesta igual. Para eso tenía Dios un lugar que se llamaban las ciudades de refugio. Y le tengo buenas noticias. Adulam es una de ellas. Ciudad de refugio, donde puede venir el que está siendo perseguido, el que está en un momento determinado se encontró en una situación que lo dejó fuera, pero para eso Dios abre estos lugares. Y ¿sabe una cosa? Ahorita hay miles y miles de ministerios Adulam. Ponga YouTube y ponga ministerios Adulam y ni me va a encontrar a mí, por tantos que hay. ¿Cuántos no ya se han levantado en diferentes países, diferentes naciones? Hasta en África hay ministerios Adulam y ni nos conocemos, pero la misma función hace: anunciar una segunda gracia, una nueva oportunidad para la persona que un día se encontró afuera, para poder volver a entrar antes que se cierre la puerta donde ya no se va a poder entrar. Bendito Dios los que estamos dentro. Gracias a Dios porque estás dentro. Gracias a Dios porque estoy dentro. Gracias porque estamos dentro del plan de Dios. No se salga. Diga usted, no nos salgamos. Ninguno nos podemos salir, porque viene el día terrible. ¿Y quién podrá resistirlo? Y todos los soberbios y todos los hacedores de maldad será su pago en un lugar que está preparado no para los hijos de Dios, sino para el diablo y sus seguidores. Pero los que vienen a Cristo, sí hay un lugar preparado, una mesa en su reino. Ya está preparada la mesa, ya están los lugares, ahí está tu reservado. ¿Cuántos quieren reservación para su lugar? Tiene que arreglarlo con Dios, no conmigo, con Dios. Y entonces Dios va a llegar en ese día y va a decir: a ver, Eduardo, ven para acá. ¿Es cierto que te reservó ahí un lugar Maurito con su familia? Sí, sí. Hacían unas obras bien bonitas en fin de año. De repente un día hizo la obra de Jacob con el ángel que se quería ir. Y ese Jacob se defendió tanto que aventó por ahí Maurito maromas. Y tan bonita que estuvo la obra. Y así le podía decir de cada uno, pero no me gastaría el tiempo. Pero cada uno tiene algo que ha sembrado en Dios para ese día. Y va a decir el Señor: bueno, aunque para ti no sea esta segunda gracia, déjame decirte, compártesela al que la necesita. Cuando te encuentres por ahí alguien que ya dijo, era cristiano, hay una segunda gracia. Así que levanta tus manos y reconcilia con Dios. Y vuelve a recibir la salvación. Vuelve a certificar tu salvación a su nombre. Gloria, gloria, gloria. El mensaje de este día es: Dios tiene una segunda gracia. Y si ya sea que la hemos aprovechado o se la podemos compartir a alguien más que la necesite. Hay oportunidad para el que después de haber estado en el Evangelio por alguna manera acabó afuera, a darle la oportunidad que entre, para que se restaure, para que pueda experimentar, y le van a dar algo mejor para que nunca más se vaya. ¿No dijo el Señor 100 veces más? Dice que bendeciría la obra de sus manos, bendeciría a sus hijos, su entrada, su salida, su trabajo. Todo, hermano, quedaría protegido por Dios. ¿No te ves triste, Enrique? ¿Te ves triste? ¿Qué pasó? ¿Estás recibiendo revelación? Pensativo. Yo lo vi muy triste y dije: ay, padre, ya le dije algo que... No. Ay, gloria al Señor. ¿De cuántos se ponen de pie y le dan una ofrenda para nosotros?